señores, hola a todos. Si estás viendo este video es porque seguramente estás pensando dar un giro en tu vida y migrar a Portugal, ¿verdad? Y déjame decirte que es una decisión increíble, pero también sé que puede dar un poco de miedo, especialmente si tienes más de 50 años y te preguntas, ¿encontraré trabajo? ¿Será demasiado tarde para empezar de nuevo? Pues hoy quiero contarte algo que le digo muchísimo a las personas que me escriben con esa misma duda, y es que la edad no es realmente un impedimento. Lo que realmente importa es la actitud, tu disposición a aprender y tu capacidad para adaptarte. Así que hoy te vengo a contar cuáles son los trabajos más ofrecidos en Portugal en el 2025. Junto con los salarios promedio. Pues quédate hasta el final porque esto te va a interesar. Comencemos. Antes de entrar en detalle sobre los trabajos, quiero hablarte de algo que considero fundamental y es la actitud. Muchas personas piensan que emigrar después de los 50 es difícil y sí, sin duda puede ser un reto, pero no es imposible. Es cierto que algunos trabajos pueden requerir fuerza física o estar de pie por horas, pero si esto está dentro de tus capacidades, la edad no es realmente un impedimento. Lo más importante es tener una mentalidad abierta y estar dispuesto a aprender cosas nuevas. Así que si estás dispuesto a dar lo mejor de ti, las oportunidades están ahí. Y hoy te vengo a mostrar exactamente cuáles son esas oportunidades. Primero, en el sector del turismo y la hostelería. Portugal es uno de los destinos turísticos más populares de Europa y el sector turístico siempre está en crecimiento. Para este 2025 se espera que la demanda de trabajos en el sector siga aumentando y algunos perfiles más buscados son recepcionistas, camareros y cocineros, guías turísticos. El salario promedio mensual es de 870 euros a 1.500 euros, incluyendo propinas en algunos casos. Muchos puestos en este sector, especialmente los de entrada, pueden ofrecerte el salario mínimo, que son 870 euros, o ligeramente superior, pero las propinas pueden complementar un poco los ingresos. Aprender portugués básico y tener habilidades de atención al cliente te dará una ventaja competitiva. Y sobre esto les cuento un poco de mi experiencia. Para los que no saben, yo trabajé en Irlanda, en Canadá, en Nicaragua y en El Salvador en cocina. Y déjenme decirles que en Portugal es el único país del que yo me arrepentí de haber trabajado en cocina. No se los recomiendo, pero ese chisme se los dejo para otro día. Y si a ustedes les ha pasado algo similar, me lo dejan en los comentarios y me chismean un poco su experiencia. Otro sector que también está en bastante demanda es el sector salud. En el sector de la salud en Portugal, los perfiles más solicitados incluyen una variedad de roles que son esencialmente para satisfacer la creciente demanda de atención médica. También Portugal tiene una población envejecida, lo que ha generado una demanda en el sector de cuidados. Además, familias buscan cuidadores para niños. Así que los perfiles más buscados en este sector son los médicos, especialistas o clínicos generales, enfermeros y cuidadores de ancianos y de niños. El salario promedio mensual, pues claro, dependiendo del rol y de la experiencia, va de 900 a 2.500 euros mensuales. Los salarios varían ampliamente. Un cuidador de ancianos o niños puede ganar cerca del salario mínimo, mientras que los médicos especialistas superan los 2.500. Sobre esto, les cuento que hay un nuevo acuerdo que se ha alcanzado para los médicos y es que se espera que los salarios aumenten entre 360 a 600 euros mensuales hasta el 2027. Eso significa que los médicos especialistas pueden ver un aumento gradual que les va de un salario mensual aproximadamente de 2.500 a 3.000 o más, dependiendo de su especialidad y experiencia. Recuerden que este sector pues requiere que tengan una formación y certificaciones y validaciones acá en Portugal. El sector de la construcción y las obras públicas. Este sector está en pleno auge, especialmente en las ciudades como Lisboa, Porto y Algarve. Algunas de las oportunidades destacadas son los ingenieros civiles, los operarios de construcción, los supervisores de obra.
El salario promedio mensual es de 870 euros a 1.500 dependiendo de la habilidad y la experiencia. Los operarios pueden comenzar cerca del salario mínimo y mientras que los ingenieros y supervisores pueden ganar más. Otro sector son las energías renovables. Este sector en Portugal está en crecimiento porque está impulsado por el compromiso del país con la sostenibilidad y la transformación hasta fuentes de energía más limpias. Esto ha creado una demanda significativa de profesionales cualificados en diversas áreas, como técnicos en instalación de paneles solares, ingenieros ambientales, gestores de proyectos sostenibles. El salario promedio de este sector es de 900 a 2.000 euros, dependiendo del rol y la especialización. Los técnicos e ingenieros especializados pueden tener salarios más altos, pero los puestos de entrada pueden rondar entre los 900 a los 1.200 euros. El sector tecnológico en Portugal está en pleno desarrollo, especialmente en ciudades como Lisboa y Porto, y los perfiles más buscados son desarrolladores de software, especialistas en ciberseguridad y analistas de datos. El salario promedio mensual es de 1.200 a 3.000 euros, dependiendo de la experiencia y la especialización. A pesar de que los salarios más altos en IT pueden superar los 3.000 euros, los puestos de entradas y con menos experiencia pueden comenzar en los 1.200, 1.500 euros. Y si no tienes experiencia en tecnología, y el IFP y otras instituciones ofrecen formación en áreas de programación y marketing digital. Hay dos sectores que son claves para migrantes y personas también mayores de 50 años que ofrecen empleos estables y accesibles porque no requieren formación especializada, ofrecen estabilidad y oportunidad de crecimiento y son ideales para quienes buscan comenzar rápidamente. Y estos son los supermercados y las fábricas. El salario promedio en un supermercado es de 870 a 950 euros y encuentran trabajos como reponedores, cajeros, personal de limpieza. Y en las fábricas el salario promedio mensual es de 870 a 1.100 euros. Y los trabajos son operarios de producción, almacenistas y control de calidad. Hay que recordar que en algunos sectores como la salud, la educación, la tecnología, es necesario validar tus estudios en Portugal. Y aunque puede tardar unos meses, es un paso clave para acceder a ciertos empleos. Además, si no tienes estudios formales, Portugal ofrece cursos de formación profesionales a través del IFP y otras instituciones. Estos cursos son una oportunidad para aprender nuevas habilidades y aumentar tus posibilidades laborales. Recuerda que también tengo información sobre esto en mi canal de YouTube que puedes encontrar. Portugal sigue ofreciendo oportunidades, pero es fundamental ser realista sobre los salarios, especialmente al principio. Dominar el portugués, validar tus habilidades y buscar formación adicional pueden aumentar tus posibilidades de acceder a mejores empleos y salarios. Amigos, para quienes tienen más de 50 años, bueno, para todos en realidad, encontrar trabajo en Portugal es posible, sin embargo no es color de rosa. Al final, creo que debemos encontrar también un trabajo que nos haga sentir bien, realizados, que nos guste y no solo recibir un pago mensual por algo que ni siquiera nos guste hacer. Pero mientras llega ese trabajo, la actitud frente a la adaptación es importante, además de la disposición de aprender y aprovechar las oportunidades hasta encontrar el trabajo que te permita disfrutar la etapa que te encuentres en tu vida en este lindo país. Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte nada. Y compárteme tu experiencia, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chao. En Portugal mi vida yo remanso, tripeando voy contando historias.